A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les agradecemos una vez más por habernos sintonizado a través de Jesús TV en nuestro programa Toma tu Luz desde el Ministerio del Kyrios. Este programa en el cual seguimos reflexionando y meditando la palabra del Señor, esa palabra que nos ayuda a ser conscientes que tenemos un tesoro maravilloso que nos va conduciendo por un camino en el cual, aun cuando hay obstáculos y dificultades, pues vamos viendo que todo lo de este mundo no tiene preeminencia, más descubriendo que lo que tiene la última palabra es la palabra del Señor, y a eso hay que apuntarle, a ver siempre, dirigir nuestra mirada hacia el cielo, porque ahí debemos de esforzarnos y conducirnos día con día. Pues el hermano Enrique siempre nos acompaña en estos programas y vamos a seguir meditando la palabra del Señor. Pero como siempre no podemos iniciar si no lo ponemos en las manos del Señor, y vamos a invocar a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por el don de la vida, por todas las maravillas que haces con nosotros, que aun cuando somos tercos en querer cambiar, tú nos sigues llamando y sigues tocando a las puertas de nuestro corazón. Ayúdanos a descubrir a través de tu palabra ese propósito maravilloso de amor que tú has preparado para cada uno de nosotros, y a descubrir que tu Hijo amado Jesucristo no escatimó ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ningún dolor por darnos la oportunidad de la salvación. Te rogamos también que envíes a tu Espíritu Santo para que Él sea el que revele la palabra que tú nos quieres dar a conocer, y también nos dé entendimiento para no solo conocerla y entenderla, sino también ponerla en práctica. Te pedimos por todas nuestras dificultades, por nuestras enfermedades, por nuestras agonías y sufrimiento, para que Jesucristo mismo sea el que nos consuele, y tomados de su mano salgamos victoriosos de cada una de nuestras pruebas. Que tu dulce amor sea el que guíe este programa, Señor. Amén. Amén. Dentro del propósito y la voluntad del Padre es que nosotros alcancemos la vida eterna. Así es. Ese debiera ser el propósito, el objetivo de nosotros también. Claro. ¿Verdad? Pero, honestamente, no ha nacido en nuestro corazón. ¿O sí? No. Muy difícil. ¿Por qué? Porque no actuamos hacia eso. No desarrollamos hacia eso, no nos comportamos hacia eso, porque no estamos convencidos, dispuestos y decididos, y creemos que eso lo vemos tan lejos. Y Dios quiere, dentro de su propósito, que lo empecemos a vivir acá, que empecemos a vivir acá. ¿Sí? Y entre ese propósito, y entre ese objetivo, y dentro de esa bendición, y dentro de ese propósito, de esa condición, Dios quiere descubrir algunas cosas importantes para nosotros. ¿Y qué quiere que nosotros descubramos? En primer lugar, quiere que descubramos nosotros que Él tiene un plan de salvación, que solo no vamos a poder. Y que Él desarrolló con Jesús y el Espíritu Santo un plan de salvación. Y que nos mandó al medio, que es Jesús, su Hijo amado. Y esa es una de las condiciones que nosotros tenemos que tener claras, y que es a través de Jesús, su Hijo amado, que su nombre significa Dios te salva, y dice que tenemos que creer en el nombre de Jesús
y una fe obediente para ser salvos. Hay otras cosas que tenemos que cambiar y hay otros desarrollos que tenemos que cambiar y otras situaciones que tenemos que cambiar. Y una de ellas es renunciar a las cosas del mundo. Cuando nosotros queremos alcanzar la salvación, pero no queremos seguir en los placeres, queremos seguir en la mundanalidad, queremos seguir afanados, queremos desarrollar las cosas como nos parecen, no funciona así. No funciona así. Entonces el Señor nos dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén. ¿Ya? Y entonces nos dice, mira, le dijo a Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Mire a Pedro, en su visión, en su propósito, y entonces le dijo a Jesús, no te preocupes. Yo les aseguro que al que ha hecho eso, por causa del reino de Dios, y haya dejado, mire, además de lo que, casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Esta parte nos vea a nosotros qué tipo de discípulo soy, qué tipo de discípulo quiero alcanzar y ver, qué tipo de discípulo quiero vivir en mi vida. Y cuando descubro ese tipo de discípulo, voy a descubrir la abnegación con el que, y la intención con el que hago ese sacrificio personal para Cristo Jesús. Como puedo descubrir cuál es el deseo, el propósito, la intención del sacrificio que hizo Jesús en mi vida, para mi vida. ¿Que vamos a pasar sufrimientos? Sí. ¿Que vamos a pasar críticas? Sí. ¿Que vamos a pasar momentos difíciles? Sí. Pero el propósito, el objetivo es la vida eterna. Entonces, cuando tienes clara esa visión y ese propósito, vas a trabajar sobre ello. Como tú en el mundo, cuando te has puesto una visión, un propósito, un objetivo que es importante para ti, lo quieres alcanzar. Entonces, ante esa situación, el Señor nos dice que vamos a recibir una abundancia y que vamos a tener una gran bendición. Pero para ello tenemos que ordenarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que establecer un proceso. Y esa es la parte que nosotros no hemos aprendido a establecer, ese proceso que Él quiere que nosotros tengamos y que Él quiere que nosotros desarrollemos. Entonces, la base de esto es la fe en Cristo Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero para agradar a Dios nosotros tenemos que tener esa fe. Y entonces tenemos que entender y tenemos que descubrir en dónde está nuestro perdón. Por eso cuando el pueblo de Israel venía caminando en el desierto, llega Moisés con el Padre y le dice, mira, las serpientes en el desierto muerden a la gente y la gente se muere. Entonces le dice, clava a la serpiente en un pedestal y cuando vean a la serpiente serán perdonados, sanados y restaurados. ¿Qué significa eso? Significa la profecía de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, y así tenía que ser levantado el Hijo del Hombre para que nosotros tengamos vida eterna. Es el proceso de Él, es alcanzar esa bendición. Y como es una promesa y es al único Salvador a quien va a ir ahí, por eso es que solo en Él hay salvación y por eso es que Él es el medio para alcanzar esa salvación, porque Él murió por nosotros y se sacrificó por nosotros y nos entregó su vida por nosotros y predijo también su sufrimiento. Es la forma como en esa fe que tenemos que ver, que tenemos que poner y que tenemos que trabajar en nuestra vida, que tenemos que cultivar a través de Cristo Jesús como una promesa final para nuestra vida en función de la bendición, en función del propósito y en función del objetivo que Él quería que tuviéramos. Y por eso dijo Él, todo el que crea en Él tiene vida eterna. Todo el que crea en Él tiene vida eterna. Entonces la pregunta es, creo en Él, ¿hasta dónde? ¿En qué punto? ¿Cómo es y por qué es? Y lo importante de esto es, ¿creo en Él como hijo de Dios o creo en Él como otro personaje? ¿Creo en Él como el dador de la vida eterna, el que se sacrificó por mí, o no lo creo de esa manera? Y entonces
hay dos procesos. Si no creo en Él de la forma que Él quiere que crea, no, por eso es que no hemos podido liberarnos de la esclavitud del pecado, no hemos podido cambiar nuestra forma de pensar y no hemos podido ver cómo está el proceso. Y miren cómo somos nosotros. Por ejemplo, cuando se pone nublado y que empieza a correr ese viento, decimos, ya va a llover. ¿Ah? Claro. Conocemos las señales, conocemos los campos, ¿no? Pero no conocemos nuestras señales para salvación, para procesos de transformación, procesos de cambio en nuestra vida. Y algo interesante, hermano Enrique, que tampoco desconocemos o no queremos abrir nuestros ojos a las señales que nos están llevando hacia la condenación eterna. Entonces, ahí es donde nosotros también no podemos prevenir, sino que simplemente no queremos salir de esa zona donde me siento confortable, aun cuando yo sé que mis acciones me están dirigiendo hacia precisamente una condenación, ¿verdad? Al precipicio que dice el Baruch. Exactamente. Entonces, ahora es importante que nosotros retomemos la salvación, que podamos aprender a descubrir qué son esos pasos que debemos nosotros de tomar para llegar precisamente hacia la salvación. Y como decía el hermano Enrique, el primer paso es descubrir a través de quién encuentro la salvación. Porque muchas veces nosotros andamos buscando alternativas, buscando opciones, nunca queremos solo una, no, yo necesito conocer más opciones porque ahí ya puedo tomar una mejor decisión. Pues aquí no hay opciones. Aquí debemos de agradecerle a Dios Padre por tanto amor y misericordia que nos dio esa única opción, y fue a través de su único Hijo Jesucristo, como nos lo dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el hermano Enrique decía que Jesús significa Dios me salva. Entonces no puede haber ninguna otra alternativa, ninguna otra opción más que Jesucristo. Entonces, si nosotros ya conocemos la primera parte, que es entender a través de quién yo encuentro la salvación, pues entonces yo ya estoy consciente que es a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo logró Jesucristo? Pues a través de haber dado su vida en la cruz del Calvario y haber resucitado por cada uno de nosotros, para que también nosotros pudiéramos tener la oportunidad de resucitar junto con Él en los días postreros. De esta cuenta es que el primer paso que nosotros debemos de tomar en consideración es conocer a Jesucristo, como ya lo tratamos en el anterior programa, aprender a descubrir a Jesús. Y lo vamos a ir conociendo a través de su palabra. Ahí está precisamente la biografía del Señor. Ahí están los prodigios que el Señor hizo y sigue haciendo. Y ahí está también la forma en que Él obraba, cómo sanaba a los enfermos, cómo levantaba a los desvalidos, cómo perdonaba a los pecadores, cómo a Él le gustaba relacionarse con aquellos que necesitaban más esa salvación, que tenían muchas más necesidades. Entonces, si aprendemos a descubrir ese primer punto en el cual nosotros ya conocemos al Señor, pues entonces ahora el mismo Jesucristo nos pide que no se trata únicamente de conocerlo, sino se trata también de que lo sigamos. O sea, el plan divino de salvación está compuesto por dos circunstancias o dos características. Primero, conocer a través de quién voy a encontrar esa salvación. Y segundo, pues manos a la obra. Si ya encontré por medio de quién voy a encontrar la salvación, pues ahora me toca seguirlo. Y en ese me toca seguirlo, el mismo Jesús nos dice en Marcos 8:34. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, nos pide, para seguirlo el Señor nos pide tres cosas importantes.
Primero, negarnos a nosotros mismos. Ya debemos de deshacernos de nuestra propia lógica, de hacer las cosas a nuestra manera, de querer hacer mi voluntad, de pensar que cuando le damos al Señor el don de mando, el Señor no hace bien las cosas, sino dejarlo al Señor actuar. Negarme y desaprender todo lo que yo he aprendido, que según mi lógica es lo correcto de hacer. Ahora debo de negarme todo eso aprendido, todo eso conocido, y permitir que el Señor tome el timón y que dirija nuestro barco, porque solo Él nos podrá conducir a puerto seguro. Siguiente punto es que tomemos nuestra cruz. Lamentablemente, muchos de nosotros no solo tomamos nuestra cruz, sino pretendemos querer tomar un montón de cruces de un montón de personas que nos preocupan y que quisiéramos nosotros poder resolver la vida. Entonces el Señor quiere que nosotros personalmente tomemos nuestra cruz, aquellas cosas que nos duelen, aquellas cosas que nos pesan, aquellos sufrimientos, aquellos pasados que nos siguen persiguiendo, y que tomemos, aún con esas fallas que nosotros tenemos, aún con nuestros pecados, aún con nuestras malas acciones, aún con cosas que vamos cambiando, pero que van de a poquito, que nos estamos esforzando en cada día de irlas cambiando, pues que nosotros las tomemos, que las carguemos nosotros, que sintamos el peso, la consecuencia de nuestras propias acciones, y que caminemos aún agotados, aún desfallecidos, aún cuando, como el mismo Jesucristo, nos vamos a caer con nuestra propia cruz. El Señor quiere que nosotros nos levantemos. Y dice el Señor, y que lo sigamos. Y seguir a Jesucristo no es cosa fácil, no es tarea, qué bonito sí seguirlo al Señor. Es ver que también, aun cuando vamos siguiendo al Señor, se nos presentan caminos más favorecibles o más favorecidos, en el cual nosotros vemos caminos llenos de flores, caminos bien decorados, alternativas, y entonces el Señor dice que no perdamos nuestra brújula, que lo sigamos, que sigamos caminando, y que así es la forma en que nosotros vamos a hacer esa segunda parte de descubrir el plan divino de salvación, que solo a través de Jesucristo nosotros vamos a poder encontrar. Aquí hay una propuesta del Señor, y esa propuesta que nos hace el Señor es: tú quieres ganar, pero no quieres sacrificar, ¿verdad? ¿No? Así es, nosotros siempre queremos mantener nuestro caminar como en lo seguro, digámoslo así. Entonces dice el Señor, ¿qué tal si probamos ganando a través de la pérdida? Así es. ¿Ah? Ganando a través de la pérdida. Muchos nos da, de verdad, y yo soy uno de ellos, que el Señor me está formando y me está haciendo entender muchas cosas. Cuando hay un fracaso en la vida, nos duele reconocer que hemos fracasado. Y que nos hemos equivocado. Y que nos hemos equivocado. Y nos duele tanto el corazón, pero perdemos la visión de la gran enseñanza que es. Así es. Vale más que a ir a la universidad muchos años de vida, ¿sí o no? Exacto. Entonces dice el Señor, ¿qué le pasó al joven rico? Fue con autosuficiencia, eso ya lo hice, eso ya está, eso ya está. Así estamos todos, pero cuando nos tocan las cosas materiales, se acabó el tema. ¿Ah? Se acabó el tema. ¿Por qué? Porque las cosas materiales nos aseguran la estancia aquí en la tierra, todas las espirituales nos aseguran la victoria en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿acaso no vamos a recibir 100 veces más ese tesoro ya? ¿Acaso no vale tanto para nosotros la vida eterna que ponemos y justificamos y decimos las cosas de la tierra son más importantes que la victoria que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros?
Y no entendemos ese propósito, y no entendemos esa visión, y no entendemos esa dirección, y no entendemos esa conducción en nuestra vida. Pero aprendamos a que las cosas materiales son acá. Eso nos cuesta muchísimo. Yo lo he vivido y yo lo sigo viviendo a veces. Me ha costado muchísimo. Y entonces nos reta a aprender a invertir. Aprender a invertir en la tierra, en otro lado. Y hacer unas inversiones provechosas. Si hoy el Señor nos llamara, ¿cómo estaría la producción de nuestra inversión en el reino de los cielos? ¿Hacer? ¿O con deuda? ¿Ah? Números rojos. Rojísimos. ¿No? Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor? ¿Qué hemos hecho con los dones que nos ha dado? Con las cosas que nos ha dado, con las cosas que nos ha otorgado. ¿Cómo hemos invertido esos dones en nuestra vida? Por eso es que nos lleva a entender esa, ¿ya? Y entonces hemos tratado y nos hemos abnegado en la mundanalidad de esforzarnos, trabajar, comprar, venir, y la equivocación, estudia, porque es que si no estudias no vas a poder. Prepárate en la vida, sí, pero que no sea, prepárate también para el momento de tu otra vida. ¿Ya? Y desarrolla planes para el momento de tu otra vida. Y entonces por eso el Señor te dice, pierde tu vida acá, pero gana la vida eterna. Esfuérzate por eso. Y esa es una paradoja que nosotros andamos en esa abnegación. Si tan solo hiciéramos esa abnegación para alcanzar la vida eterna. Si tan solo desarrolláramos ese proceso para alcanzar la vida eterna. Por eso es como dice, si el grano de trigo no muere, no podrá florecer y no podrá dar fruto en abundancia. Entonces aprender a hacer, a descubrir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y que a través de esa voluntad de Dios que nosotros queremos alcanzar, podamos tomar decisiones y acciones y desarrollar procesos diferentes en nuestra vida. Pablo nos dice, es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo hago y lo tengo como estiércol al fin de ganar a Cristo. Imagínense la visión de Pablo. Costaría, ¿verdad? Pero vayamos teniendo esa visión, vayamos teniendo ese entendimiento, vayamos teniendo ese conocimiento y vayamos alcanzando ese proceso. La ignorancia de nosotros mismos nos engaña, nos deteriora inconscientemente y se manifiesta en confianza de sí mismos, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Para qué? Para apartarnos de muchas cosas del pecado, empezar a curar y a sanar la fuente de nuestra vida, que es nuestro corazón, y apartarnos para Cristo Jesús, en el nombre de Cristo. Precisamente el mismo Jesús, hermano Enrique, nos dice ahí mismo en San Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces el Señor es explícito, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese espíritu competitivo, siempre queremos nosotros estar ganando y no nos gusta perder, y nos enfocamos más en lo material. Cuando nosotros perdemos, aun cuando sea por nuestra propia paz, perdemos esa tranquilidad, no nos sentimos bien. Pues el Señor nos dice que soltemos estas circunstancias que nos atan a lo mundano y que veamos realmente en lo que nos está conduciendo a la salvación. Y poner siempre nuestros ojos en el Señor, porque a través de Él es que aprendemos a descubrir este proceso. Y el Señor en este proceso también nos lleva a que sepamos que si aún nosotros,
hay circunstancias que nos atan al pasado, hay circunstancias que no nos dejan caminar, hay pesos de culpabilidad en nuestro corazón, pues que vayamos a retomar el sacramento de la reconciliación para quitar estos pesos y estas cargas y poner nuestro paso de una forma más liviana, más ligera, que nos va a llevar precisamente a ser seguidores y discípulos de nuestro Salvador. Y ya debemos de dejar realmente de estar buscando justificaciones, sino aprender a ser justificados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Pues no nos queda más, hermano Enrique, que agradecerles realmente a todas las personas que tienen a bien sintonizarnos e invitarlos a que sigan en este camino junto a nosotros, a aprender a descubrir que en la palabra del Señor tenemos ese gran tesoro que aumenta nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor, nuestro único Salvador. Y no se olvide de seguirnos en Ministerio del Quirios o del Quirios Radio en Facebook. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí